Muy bien, pues nada, aquí estamos una semana más en la parashá, ¿verdad? Hoy toca la parashá número 15, Bo, que se traduce como entra o ven, porque viene de siempre, como siempre, la primera frase, normalmente suele ser el primer verbo que se usa de acción en la parashá, en este caso es ve o entra a la presencia de Faraón, es la orden que le está dando el Señor a Moisés, ¿no? Y de ahí viene ese bo, que es la palabra en el hebreo, siempre es en hebreo, pero lo traducimos para que nos sentamos un poquito más. Pero siempre es bueno ir al original de las escrituras y poder aprender siempre un poquito más y que eso nos ayude a alimentar nuestras almas, porque hay muchas cosas que hemos aprendido de las escrituras, siempre de las traducciones se pierde no mucho, muchísimo, ¿verdad? Porque no podemos captar el momento, el momento cultural también de las personas, cómo vivían, cómo pensaban, qué hacían, ¿verdad? Cómo se movían. Era muy diferente de lo que nosotros experimentamos y tenemos un problema, es que siempre cuando nosotros leemos las escrituras tendemos a coger las historias y digamos hacerlas nuestras o adaptarlas a como nosotros las viviríamos o las entenderíamos, ¿sí? Entonces eso es un hándicap para nosotros porque eso nos pone un límite y por eso nosotros necesitamos siempre la ayuda del Ruach, del Espíritu Santo, para poder ir entendiendo más y mejor qué es lo que sucedió en esas historias, que estamos hablando de cosas que sucedieron hace 4.000 años, estamos ahí, ¿sí? Y 4.000 años después tenemos que entender realmente qué estaba sucediendo y cuál es el mensaje concreto que el Señor nos quiere dar para nosotros, ¿verdad? Por eso el hacer un estudio cíclico anual de la Parashá es muy bueno para nosotros. ¿Alguien tiene el micro abierto, por favor? Si lo puede cerrar, porque se oyen por ahí vasos y cosas, no sé qué es, pero... Aquí está el micro, Valentín. Aquí está el micro. ¿Yo? Ah, vale. Perdón, vale, ahora sí. Estaba diciendo... Ya me he ido. ¿Por dónde iba? Sí, eso. Que estamos haciendo esta rueda cíclica de la parashá anual. Para la mayoría es el primer año, ¿verdad? Para otros llevamos 2, 3, 4 años haciéndolo. Entonces, esto cada año siempre hay algo más, algo nuevo, algo que nos va añadiendo, ¿no? al entendimiento de lo que el Señor nos quiere dar y siempre entendiendo que tiene que haber una aplicación para nuestras vidas. Nosotros no estudiamos historia bíblica. Tenemos que entender que ese concepto para los creyentes no es eso lo que el Señor tiene, ¿verdad? Simplemente la Torá, las porciones que leemos son porciones que nos tienen que dar ese alimento, ese maná espiritual para nuestras vidas, para poder ir creciendo día a día espiritualmente. Y la meta tiene que ser la que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Él decía, ser imitadores de mí como yo lo soy de Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Y esa tiene que ser nuestra meta, ser imitadores de Pablo. Por eso las epístolas de Pablo son tan ricas, pero también son tan mal interpretadas, porque como tenemos ese problema de la teología de reemplazo y eso nosotros tenemos que ir aprendiendo también a ir rompiendo eso en nuestras vidas, esos esquemas, porque hay muchos detalles que Pablo explicaba en las epístolas que se nos han metido en nuestro conocimiento de una forma incorrecta por causa de esa teología de reemplazo y poco a poco tenemos que ir sacando capas y capas como una cebolla, ¿no? Cuando vas pelando las capas de cebolla es lo mismo en nuestras vidas, hay que ir sacando esas capas no solamente de incredulidad, que también ya la hay en nosotros, pero también de teología de reemplazo, de conceptos erróneos que hemos tenido por años y que tenemos que ir despojándonos si nos queremos realmente hacer lo que hacía Pablo, ¿no? De ser un imitador de Yeshua, Por eso estamos aquí en esta noche. Bien, vamos a recitar el Shema, aunque estén con los micros cerrados, pero como me oís ahí podéis repetirlo, ¿vale? Lo hacemos en esta noche y declaramos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchutó Leolam Baed. Oye, oh Israel, Adonai es nuestro Elohim, Adonai uno es. Bendito sea el nombre de la gloria de su reino, por siempre jamás. Amén y amén. Y bien, vamos a empezar entonces con este estudio de la Parashá. Como decía, estamos en la número 15, Bo, y significa ve, no entra a la presencia del faraón. Vámonos a la primera sección en Éxodo 10, capítulo 1. Buenas noches, Moisés, te veo por ahí, pastor. Un saludo.
Shalom, 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 Pastor shalom. Valentín, shalom a todos. Bien, la porción de la Parashá 15 Bo va desde Éxodo capítulo 10, versículo 1, hasta el capítulo 13, versículo 16. Para los que no lo sepan, no siempre las Parashás se dividen en capítulos enteros. Pueden empezar a mitad de un capítulo o terminar a mitad de un capítulo. No hay ahí una regla fija en eso, ¿no? Luego tenemos lo que es la Haftará, que es la parte de los profetas que se suele leer en las sinagogas los días de Shabbat, los sábados, y que es un complemento porque siempre es una parte de algún profeta que va ligado a la historia bíblica de la parashá que toca, de la porción en esa semana, ¿vale? Así que si alguien está interesado en ir leyendo la parashá, también tiene esa parte de los profetas que ayuda a complementar y a enriquecer la enseñanza que trae la parashá de cada semana, ¿sí? Bien, vamos con el primer versículo donde empieza la parashá número 15 y dice que entonces Yud-Hei Vab-Hei, el Señor, Adonai, le dijo a Moshe, a Moisés: preséntate a Faraón porque yo he hecho pesado su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos, ¿sí? Así que ahí es donde estoy usando una traducción, ¿no?, que es la Biblia de las Américas, no uso la Reina Valera. Entonces, en la Reina Valera sería la de ven a la presencia de Faraón o entra, aquí es preséntate, que es la palabra esto, y esto nos enseña pues que el Eterno lo que hizo fue invitar realmente a Moisés a que se presentara juntamente con él delante de Faraón, porque lo que quería el Eterno hacer con Faraón era revelarse como ese Dios invisible y declararle que él iba a presentarle una lucha, una batalla espiritual contra los dioses a los cuales servía Faraón, ¿verdad? Y de eso se trata realmente lo que son las 10 plagas. Nosotros quizá podemos verlo como las 10 plagas físicas, ¿no? Las moscas, los piojos, que si las ranas, que si la sangre, todo eso, pero realmente detrás de cada una de esas plagas lo que estaba haciendo Dios era atacar y derrotar directamente a cada una de las 10 deidades o potestades del enemigo en las cuales Faraón pues estaba sirviendo y estaba adorando, ¿no? Entonces esto es una batalla cósmica, es una batalla que va más allá de, a veces incluso de nuestro entendimiento. Lo que estaba sucediendo en ese mundo espiritual ahí en Egipto era una lucha espiritual muy fuerte. ¿Por qué? Porque ahí se estaba ya planteando la lucha final para el momento en el cual el pueblo de Israel tenía que salir por fin libre de Egipto y poder ir hasta el monte Sinaí y a las faldas donde Moisés recibiría la Torá. Que recordemos que la Torá es Yeshua mismo, ¿verdad? Él es el verbo, él es la Torá de vida. Es lo mismo que sucedió, de hecho, con los macabeos. Recientemente pasamos por la fiesta de Hanukkah y hay un paralelismo en ello también, porque en ese momento en el cual hay esa invasión griega allí en Israel y hay aquella abominación desoladora y toda aquella historia, realmente era el último ataque final del enemigo de Satanás para impedir que el Mesías viniera a Israel, pero sabemos que no pudo hacerlo, igual que este faraón no pudo impedir que el plan de Dios se estableciera con su pueblo escogido Israel, ¿verdad? Entonces el Eterno se va a presentar ahí con Moisés. Faraón ve a Moisés y Moisés es el vocero, igual que nosotros hoy en día somos el vocero del Eterno aquí cuando tenemos alguna oportunidad que se nos presenta en nuestra vida de testificarle a alguien de Yeshua como Salvador de nuestras vidas, ¿sí? Así que tenemos que entender que igual que Moisés fue un siervo que se conoce como el más manso que ha habido en la historia, en todas las escrituras, también nosotros somos llamados a ser eso. Y ahí ya tenemos una aplicación espiritual de lo que estaba diciendo antes, que la Torá es para enseñarnos a nosotros también, ¿no? Si vemos la vida de Moisés, vemos que el hombre fue un hombre muy manso, un siervo muy manso del Eterno, y que él aprendió a no hacer las cosas por sí mismo, ¿no? Y que su escuela fue muy, muy especial, porque imaginaros, él estuvo sus primeros 40 años de vida con una educación egipcia completamente contraria a la palabra, a la Torá del Eterno. Y el Señor lo saca de ahí y lo lleva al desierto a pastorear ovejas durante 40 años para vaciarlo de todo aquello que él había aprendido en Egipto, de todo aquello que había en su mente y en su corazón, ¿no?
y cuando pasan los 40 años lo vuelve a Egipto, pero ya su corazón había sido también transformado, había sido trabajado por el Eterno en su vida, ¿no? Y con aquella experiencia en la zarza ardiente que habíamos la semana pasada, pues él se le revela y eso impacta su vida y lo lleva a saber que él está sirviendo a ese Dios eterno, a ese Dios invisible, y que tiene que hacerlo de una forma diferente a cómo él vivía y entendía allí la adoración a los dioses en Egipto, ¿verdad? Entonces esa mansedumbre es un punto muy importante para cada uno de nosotros como creyentes. Saber que el Eterno nos ha dado un don o varios dones y un ministerio también dentro de su pueblo, de su congregación, y en la medida en que nosotros seamos conscientes de que tenemos un llamado, tenemos un ministerio, tenemos un don o varios dones, tenemos que aprender a ministrar lo que Dios nos da al resto de nuestros hermanos y hermanas que están en el cuerpo del Señor, ¿verdad?, para edificación los unos de los otros. Así que nosotros tenemos que aprender también de Moisés. Lo que él aprendió es que él no hacía nada, siempre esperaba a que el Eterno le diera las órdenes de lo que él tenía que decir, lo que él tenía que hacer. Recordemos que en una ocasión no lo hizo. ¿Recordáis cuándo fue? Cuando él golpea con la vara cuando le dice que no tiene que hacerlo, y por causa de eso él no pudo entrar a la tierra prometida, ¿no? Pero vemos que tomar decisiones sin consultar con el Eterno, pues eso nos puede llevar a sufrir graves consecuencias en nuestras vidas, puede condicionar nuestra vida espiritual primeramente, pero también puede condicionar nuestra vida física, nuestra vida emocional, nuestra vida en cuanto a las finanzas. Podemos experimentar derrotas del enemigo y decimos, ¿y por qué pasa esto, Señor? A veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué nos ha pasado esto o aquella circunstancia, o no he podido hacer esto o lo otro? Y a veces no nos damos cuenta, es que estamos andando en nuestros caminos, y el Señor que dice que sus caminos son más altos que los nuestros. Entonces, para poder andar en sus caminos, ¿qué tenemos que hacer? Consultarle y preguntarle y entender, recibir la revelación de cuáles son sus caminos para nuestras vidas, porque ahí es donde podremos experimentar lo sobrenatural. Nosotros como creyentes no podemos andar en lo natural, tenemos que aprender a andar en lo sobrenatural del Eterno y ver la manifestación del Señor. No la veremos evidentemente como Moisés la veía y como el pueblo de Israel lo veía, pero sí que a nuestras circunstancias, a nuestra vida, somos llamados a ver manifestaciones del Eterno en favor nuestro. Sus ángeles trabajan en favor nuestro. Dice que el ángel del Señor acampa a nuestro alrededor, nos protege y nos defiende, ¿verdad? Entonces somos llamados a eso. Fíjate en una ocasión lo que pasó cuando el pueblo de Israel había momentos, sabemos la historia, en los cuales se apartaba del Eterno, no seguía estas instrucciones, no aprendía del liderazgo ni de las historias anteriores que había vivido el pueblo de Israel. Y en Josué 9:14 dice, y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron el consejo de Adonai. Así que cuando eso lo resalta la Escritura, y Josué te dice lo importante que es pedir el consejo de Adonai para las circunstancias que vivimos en la vida. No vas a pedirle consejo al Señor para cosas simples y básicas, ¿no? Tengo que ir a comprar, Señor, ¿qué hago? ¿Voy por la calle de la derecha o de la izquierda? O cosas sencillas, no, evidentemente. Pero sí que hay momentos en la vida, ¿verdad? Y aún si tú aprendes por las mañanas, sobre todo, ¿no?, cuando te levantas, a encomendarle tus caminos al Señor, a pedirle su protección, que su ángel acampe a tu alrededor, aún en esas circunstancias tú vas a ver la mano del Señor, como a veces, si hubieras ido por la calle derecha, quizá hubieras tenido un accidente con un coche. Y si te vas por la calle izquierda, pues vas tan tranquilo a comprar y vuelves a casa y no te pasa nada, ¿verdad? Y a lo mejor ni te enterarás en la vida, pero el ángel del Señor o su Espíritu Santo te movieron o te guiaron en un momento determinado, o cruzó una persona o una circunstancia o algo que hizo que tomaras el camino correcto para evitar el camino por el cual el enemigo quizá tenía una trampa tendida para tu vida. Eso ha pasado, yo lo he visto en circunstancias en mi propia vida, en mi familia, ¿no? Yo he visto la mano del Señor, cómo el Señor nos ha guardado de accidentes, por ejemplo, ¿no? Cosas que dices, es impensable lo que pasó. Cuando ya ha pasado, dices, es que es imposible que haya pasado lo que ha pasado, tenía que haber pasado otra cosa y tenía que haber sido un desastre. Sin embargo, hemos visto cómo la mano del Señor nos ha guardado, ¿no? Yo creo que todos, más o menos, los que llevamos muchos años de creyentes, en algún momento en nuestras vidas hemos visto esa mano del Señor protegiéndonos. Pero eso tiene que ser un estilo de vida, no algo ocasional, ¿verdad? Entonces, pedir consejo al Señor, ¿a qué se refiere? Pues en las grandes decisiones, sobre todo en la vida, ¿no?
qué trabajo voy a coger o con quién me voy a casar o qué voy a estudiar, decisiones que van a marcar una gran parte del camino que tú vas a tomar en la vida. Evidentemente no es lo mismo casarte con una persona A que con una persona B, o tomar un trabajo A o un trabajo B va a condicionar mucho tu vida, ¿no? Entonces, en todos esos detalles tenemos que acostumbrarnos a pedirle consejo al Señor y entregar nuestras vidas, nuestros tiempos, ponerlos delante del Señor, ¿no? Vamos ya a el versículo 2 del capítulo Éxodo 10 de hoy, y dice, bueno, en el primero, recordad que el Señor le había dicho a Moisés que se presentara delante de Faraón, y aquí dice: y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que sepáis que yo soy Yud-Hei, Vav-Hei, el Señor, el Eterno, ¿no? El Dios invisible, ¿no? Así que dice que el Señor hizo todas estas señales sobre Egipto, estas plagas, todo lo que hizo, no solamente para traer un juicio sobre Faraón, y dice sobre sus siervos también, o sea, sobre todo el pueblo de Egipto, que todos servían a los ídolos, evidentemente. Entonces, cuando el Señor trae ese castigo, dice que también está trayendo una enseñanza para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Él sabe que nuestro corazón, aun siendo hijos del Eterno, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu, del Ruach, todo lo que tú quieras, pero tenemos una inclinación al mal. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de la semilla del primer Adán, del viejo Adán, de esa semilla del pecado, ¿no? Y eso es como un imán invisible, espiritual, que hay ahí dentro de nosotros, y que sin quererlo muchas veces como que nos atrae hasta sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, una forma de protección que el Eterno quería traer también a su pueblo es muy interesante, y es lo que está diciendo en este versículo. Dice: para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo yo, el Señor, Adonai, me he burlado de los egipcios. O sea, los egipcios querían derrotarme a mí, al Dios invisible, y no pudieron. Yo me derroté de ellos y al final me burlé hasta de ellos, ¿no? Y les he mostrado mis señales, para que sepáis que yo soy. Pero para que sepáis que yo soy Yud-Hei Vav-Hei, ¿quién? Para que mi pueblo Israel sepa que tienen un Dios todopoderoso, el gran yo soy, ¿verdad? Entonces, con este versículo que nos está enseñando el Señor, nos está enseñando que los que ya somos padres tenemos una responsabilidad con nuestros hijos, y es la de enseñarles acerca, primeramente, de la existencia del Eterno, y lo segundo, de todo lo que Él ha hecho y está haciendo en nuestras vidas, lo que yo decía antes, ¿no? Necesitamos, por eso, pedirle el consejo al Señor sobre nuestras vidas para que Él se revele y se manifieste, y eso nosotros le tenemos que transmitir a nuestros hijos, la realidad, la vivencia que tenemos con nuestro Dios Todopoderoso. Nuestro Dios no es una religión, no es religión evangélica o mesiánica o de la otra o de aquí, da igual el nombre. Nosotros le tenemos que transmitir a nuestros hijos que tenemos un Elohim, un Dios que es vivo, que es verdadero, es poderoso, y Él puede actuar en nuestras vidas, y que Él está interesado en actuar y en proteger nuestras vidas de ese enemigo invisible que tenemos. Así que a nuestros hijos le tenemos que enseñar acerca del poderoso, del Eterno, pero también del enemigo, y tenemos que enseñarle esto, dice en el versículo 2, para que lo cuentes a tu hijo, a tu nieto. O sea, que cuando tú te hagas mayor y tus hijos tengan hijos, y sean tus nietos o tus nietas, también seguirás teniendo esa responsabilidad. Además, tendrás más experiencia también en la vida, tendrás más experiencias de haber visto al Señor obrando en favor tuyo, con lo cual tienes un bagaje para enseñarle a tus hijos y a tus nietos cuán grande y cuán poderoso es servir a ese Dios vivo al cual amamos, no lo vemos, pero creemos en Él, y nuestros hijos realmente ahí es donde tienen que coger el sello de querer también seguir al mismo Dios que nosotros seguimos y servimos. No solamente es el llevar a la gente, a los hijos a la iglesia, que los lleves a la escuela dominical, porque ese es un gran error que cometen los padres, ¿no? Muchas veces piensan que con llevarlo al culto, ir un ratito a la escuela dominical ya es suficiente. Es muy bueno, es un apoyo, está muy bien, pero el trabajo principal de los padres con los hijos, ¿sabes dónde está? En el hogar, en la casa. Ahí es donde empieza ya prácticamente desde que están en el vientre de la madre. Yo recuerdo con Maruja que desde que estaba ya mis hijos ahí en el vientre, les poníamos cintas con los salmos, les hablábamos ahí
Y entonces siempre desde pequeñitos les hemos estado enseñando las Escrituras, ¿no? Y esto es muy importante, pero también los testimonios en favor nuestro, ¿no? Así que estamos viendo ahí cómo el Eterno está hablando de esto, de hablarle a nuestros hijos, ¿no? De transmitirle estas verdades de la Torá también, que estamos estudiando la Torá, cómo hemos nosotros tenido nuestra experiencia personal en eso, ¿no? Hay en Joel un versículo, Joel 1:3, y ahí también vemos cómo otra vez el Señor vuelve a recalcar este principio. Entonces ya lo vemos 2 veces, lo vamos a ver una tercera más, pero vemos que cuando el Señor recalca una verdad varias veces en las Escrituras, te está diciendo que eso es un puntal muy importante en tu fe, en tu vida, ¿verdad? Joel 1:3 dice: contadlo a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la siguiente generación. O sea, ¿cuántas generaciones vemos aquí ya que el Señor está diciendo y ordenando que tiene que contarse todo lo que el Señor hace en nuestras vidas? Son 4 generaciones, ¿os dais cuenta? Nosotros a nuestros hijos a sus hijos que serán nuestros nietos, y los nietos a sus hijos que serán nuestros bisnietos. O sea que de generación en generación el Señor se quiere manifestar a su pueblo. Y no quiere que en las familias haya una conversión, el marido, la mujer, un hijo, una hija. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de las familias. Ese es el núcleo central que Él creó, y ese es el núcleo principal de ataque también de Satanás. Él quiere destrozar, derribar las familias. Entra siempre por el punto más débil, por el padre o la madre o un hijo o una hija. Siempre busca un lugar de la persona que está más débil en la fe, y ahí es donde nosotros tenemos que estar siempre vigilantes, orando y velando para derribar las asechanzas del enemigo. Y como decía Pablo, ¿no? Es cuán importante es ese capítulo 6 de Efesios, ¿verdad? Que recordar que no tenemos lucha contra nuestros hijos. A veces nos airamos, nos enfadamos con nuestros hijos y perdemos de vista lo que está actuando detrás de nuestros hijos, la influencia que a veces ellos cogen porque no tienen un suficiente crecimiento espiritual, ¿verdad? Y eso puede afectar a una familia. Entonces nosotros tenemos que amar a nuestros hijos, pero tenemos que saber dividir, separar y atacar aquellas influencias del enemigo sobre la vida de nuestros hijos. ¿Para qué? Para asegurarnos que nuestros hijos siguen nuestra fe, y luego los nietos, y luego los bisnietos, y luego los tataranietos, y todo lo que venga, ¿verdad? Ahí está todo, y ese es el plan de Dios. Vámonos al Salmo 78, versículos 2 al 8. Ahí está escrito. Dice: en parábolas abriré mi boca. ¿Quién abría en parábolas su boca? ¿Recordáis? Yeshua mismo. Yeshua mismo abría su boca en parábolas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar a los hijos. Y los hijos no tienen una capacidad espiritual por lo general, sobre todo cuando son pequeños o jóvenes, no son adultos aún, para recibir verdades espirituales profundas. Por eso el Señor dice que a los discípulos les hablaba más directamente, les explicaba los misterios del reino, y a las masas que les seguían, que les daba de comer, ¿verdad? Físicamente, también les daba de comer espiritualmente cuando les entregaba una parábola, para que con esa especie de enseñanza moral o de cuento pudieran entender ciertos principios del reino y los pudieran ir asimilando. Así nosotros, con parábolas, con enseñanzas de la vida, les vamos enseñando a nuestros hijos también acerca de las verdades y los principios espirituales del reino. Dice: en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido. Enigmas, cosas del pasado que habían sucedido y que se convierten en un enigma cuando pasan generaciones, cuando pasan años, muchos años, se convierten en enigmas, cosas que tienen que volver a ser descifradas. Y fíjate aquí lo que dice el salmista. Dice: cosas que hemos oído. ¿Por qué? ¿Por qué lo habían oído? Porque él era de la 4ª, 5ª, 6ª o 7ª generación oral que había vivido lo de Joel 1:3, que habíamos leído antes, ¿verdad? Pero dice: hemos oído y hemos conocido. O sea que ese misterio, ese enigma, al contarlo, les había sido de nuevo revelado, para que conocieran esos principios del reino de la Torá que están ahí escritos en el pasado. Fijaros qué interesante. Y que nuestros padres nos han contado.
¿A quién le contó las historias de la Torá el rey David, que escribió esto seguramente en el Salmo 78? Su padre. Dice, pero fíjate cómo sigue. Y nosotros, nuestros padres nos lo han contado y no lo ocultaremos a los hijos, a sus hijos. O sea que esto tiene que pasar de generación en generación, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, de Adonai. Contaremos su alabanza, su poder y las maravillas que Él hizo. Porque si Él las hizo, ¿qué quiere decir cuando las contamos a nuestros hijos? Que ellos tienen que creer que las puede volver a hacer esas maravillas con ellos. Así que estamos conectando las generaciones otra vez. Qué maravilloso, ¿verdad? Dice, porque Él, el Eterno, estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel. ¿Qué ley? La Torá, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. ¿Recordáis? Eso está en Deuteronomio. Para que la generación venidera lo supiera. Así que la Torá hay que enseñarla, hermano, hermana, a nuestros hijos. Si son pequeños, estás en el mejor momento de la vida para enseñarles. Y si ya son medio grandes o medio adultos, tienes que ir testificando en la medida que puedas y se dejen. Si no se dejan y no quieren, pues tienes que empezar por orar para que el Señor abra sus corazones. Pero si ellos ya conocen del Señor y tienen una enseñanza, digamos, tradicional cristiana, poquito a poco, sin ¿cómo se dice la palabra? No sé la palabra. Sin meter mucho de golpe, irle metiendo píldoras, dosis ahí de la Torá, de los principios del Eterno, para que vayan entendiendo ciertas cosas que no han sido enseñadas correctamente dentro del cristianismo, digamos, clásico o nominal, ¿sí? Así que lo que está diciendo aquí el salmista es para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer. ¿Te das cuenta? O sea, conectando el pasado del salmista con su presente y con su futuro. Y estos, dice, se levantarán, los que aún están por nacer, y lo contarán a sus hijos. ¿A qué te suena todo esto que te estoy diciendo? A lo que hemos leído antes, Joel 1.3. ¿Te das cuenta? Las 4 generaciones. Así que lo contarán para que ellos pusieran su confianza en Dios, en Adonai, y no se olvidaran de las obras del Eterno, sino que guardaran sus mandamientos. Así que nosotros somos una cadena, un eslabón importante, nosotros dentro de todo este plan del Eterno, con 4 generaciones. Con la anterior a la nuestra, si no conocía al Señor ya lo hemos perdido, pero tenemos la nuestra, o incluso tenemos nuestros padres, ya son abuelos quizá los que lo tengan, también hoy hay una oportunidad de testificar en esa generación. En la nuestra, en la de los hijos y en la siguiente, aunque como está todo en los tiempos finales, seguramente muchos no llegarán ahí, pero bueno, a la medida que estamos, pues hasta donde se llegue, ¿verdad? Y, vale, guardarán sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación rebelde, porfiada, una generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. O sea que aprendiendo del pasado tenemos que prever para el futuro, para nuestros hijos. Y tenemos que poner, como suele decir, toda la carne en el asador en ese sentido, para que no criemos una generación rebelde, una generación que no prepara su corazón para recibir al Eterno, para conocerle y para servirle, para que le sirvan con un espíritu fiel, porque aquí dice el salmista que su espíritu no fue fiel a Dios. Es tremendo esto, ¿verdad? Quizá en esta noche nos esperábamos hablar más de las plagas, pero mira por dónde nos ha llevado el Eterno, a un tema que yo creo que es bastante importante para nuestras vidas, para la vida de todas las familias dentro de la congregación. Así que esa tradición de pasar esa revelación, porque es pasar una revelación, ¿no? De padres a hijos hoy en día, todo eso se ha perdido en cierta medida porque nosotros vivimos en una sociedad moderna, ¿verdad? Ya todo no es como antes. Ahora ya estamos invadidos por los medios electrónicos, medios de comunicación. Antiguamente no tenían nada de todo eso, tenían mucho más tiempo libre, se sentaban allí en invierno al lado de un fueguito y a contar las historias y a repasar, ¿verdad? Era diferente. Pero sí que tenemos que buscar en medio de nuestra sociedad tan estresada, tan atareada, esos huecos, esos momentos, hacer una agenda para nuestros hijos. Un tiempo específico en el cual le tenemos que transmitir esa revelación de la palabra, esa vivencia que hemos tenido nosotros y que seguimos teniendo
del Eterno en nuestras vidas, ¿verdad? Así que esto es importante. Fíjate Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, dice: y estas palabras que yo te mando hoy, Moisés, estarán sobre tu corazón, Israel, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. ¿Cómo las vas a enseñar? Diligentemente. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Rapidito y sin descuidarte. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Bien, aquí tienes 4 lugares en los cuales tú puedes testificarles a tus hijos, porque a veces dices que no tengo tiempo, es que... Bueno, aquí te dice, por ejemplo, cuando te sientes en tu casa, ¿cuándo te sientas? A la hora de comer, por ejemplo, ¿no? O cuando estás, que te sientas cansado a ver la tele un rato, ¿no? Ahí tienes momentos, sobre todo a la hora de la comida, si es que coincidís en las comidas, porque sabemos que hoy en día mucha gente, incluso por horario de trabajo, no coincide, es complicado, pero siempre hay que buscar ese hueco. O incluso dice cuando andes por el camino. Hoy en día diríamos, actualizando este versículo, cuando andes en el coche por ahí de viaje para arriba, para abajo, aprovecha los viajes en el coche también para hablarle a tus hijos, por ejemplo, ¿no? Sería una forma de actualizarlo. Cuando te acuestes, a la hora de ir a dormir, pues si tus hijos aún son pequeños o jovencillos, no son muy mayores, puedes aprovechar los minutos finales para orar por ellos, para explicarle alguna pequeña anécdota o alguna historia de la Escritura. Y luego dice cuando te levantes también por la mañana, mientras estás en la hora del almuerzo, preparando antes de salir a tus tareas diarias. O sea que hay siempre algún momento que tú puedes buscar para hacer esto, ¿no? Y bueno, lo que tenemos sobre todo también, un punto que tengo aquí apuntado es: si los padres dejan que otros se encarguen de la educación espiritual de sus hijos, están fallando en su responsabilidad y las consecuencias van a ser seguramente muy graves. Así que en estos tiempos finales, sobre todo hoy en día, sabéis cómo se están poniendo las cosas en los colegios, los que tienen hijos pequeños, cómo están adoctrinándolos, ¿verdad?, en esas enseñanzas tan liberales, tan anti-Torah, anti-Biblia, que estamos viendo que es terrible en estos tiempos finales. Los que tienen hijos y hijos jóvenes les toca velar mucho, orar, porque el enemigo anda por ahí buscando a quién devorar y a qué familia puede dañar en la medida de lo posible, ¿no? Así que el Señor nos está advirtiendo, nos está dando aquí una enseñanza y una advertencia en esta noche de la importancia de cuidar de la familia, de transmitir estos principios a nuestros hijos, ¿sí? Bien, vamos a Éxodo 10 y nos vamos ya al versículo 9. Dice: y Moisés respondió: iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacadas iremos, porque hemos de celebrar una fiesta al Señor. Y bien, esto yo creo que era hoy el devocional de si no recuerdo mal. Es cuando Moisés está hablando con Faraón y le está diciendo y poniendo las condiciones del Eterno para poder salir a celebrar fiesta al Eterno. Y es curioso porque si pensamos, decimos, ¿qué fiesta iban a celebrar? Porque ahí aún no le habían dado la Torá, ni no tenían Levítico 23, ni qué iban a celebrar, ¿verdad? Iban a celebrar fiesta, pero no era aún ninguna de las fiestas del Eterno en principio. Bien, vemos este versículo, ¿no?, que hay 3 cosas interesantes que son necesarias para poder celebrar una fiesta para el Eterno. Y aquí hablaríamos ya de las fiestas, por ejemplo, de Levítico 23, ¿no? Lo primero es que tiene que haber libertad. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel ahí? En esclavitud. Si tú estás en esclavitud no puedes celebrar al Señor, porque una celebración es algo donde hay libertad. Así que se necesita libertad física por un lado, pero sobre todo espiritual, porque la libertad espiritual es muy importante. Estar libre en el espíritu, sabiendo y conociendo cuáles son las fiestas del Señor para poder celebrarlas en el momento que tocan de su calendario celestial. Y la otra es la libertad física, porque puedes tener algún problema físico, me refiero, por ejemplo, tener un trabajo que te está condicionando mucho en tu tiempo, sobre todo en los tiempos, pues gente que trabaja en el Shabbat, por ejemplo, ¿no?, que tiene ese problema y no puede celebrar el Shabbat o no puede celebrar diversas fiestas. Es un momento para orar, interceder al Señor por esa área, para que el Señor te saque de esa esclavitud.
de ese momento en el cual tú puedas tener tu día de Shabbat libre, tu tiempo libre para celebrar las fiestas, ¿no? El segundo punto para celebrar una fiesta al Eterno sería una familia. Fíjate que aquí dijo Moisés dijo a Faraón: nos vamos a ir todos, no me voy yo solamente, ni los hombres solo. Se van las mujeres, se van nuestros jóvenes, se van los ancianos, nuestros hijos, nuestras hijas, incluso nos llevamos las ovejas, todo lo que tenemos. Así que ahí está diciendo un principio de que el Señor quiere que celebremos las fiestas de suyas, las fiestas del Señor, unidos como familia, todos en un mismo sentir. Por eso es importante lo que estábamos hablando hace unos momentos, ¿verdad? De enseñarle a nuestros hijos y enseñarle también acerca de estas fiestas y que tienen que aprender a celebrar las fiestas juntamente como nosotros, como familia, que sea una familia unida en un mismo sentir. Sabemos que no todas las familias tienen esa posibilidad, pero esa es la meta a la cual tenemos que llegar y es un motivo de oración también ahora que ya se van acercando las fiestas de primavera. Ya mismo, cuando nos demos cuenta, a la vuelta de la esquina, estamos celebrando Pesaj y panes sin levadura, ¿verdad? Entonces ya es un motivo para estar orando para que la familia esté unida para poder celebrar las fiestas ya de primavera, que son las primeras que se acercan. El tercer punto, la tercera cosa que vemos aquí en este versículo es que tenemos que ofrecer sacrificios al Eterno, como decía Moisés, ¿no? Que él iba a ir con todo lo que tenía, ovejas, con todo lo que tenía allí para, si había que ofrecer sacrificios de animales, ellos ofrecían en el Tanaj, en el Antiguo Testamento sabemos que eran animales, en el Nuevo Brit Hadashah pues tenemos la sangre de Yeshua, pero también tenemos nuestras ofrendas que podemos traer al Señor, incluso nuestro tiempo, nuestra actitud, todo en sí es un acto de sacrificio delante del Señor que vamos a ofrecer en ese tiempo, ¿no? Así que son tres elementos que no podemos obviar si queremos tener una fiesta celebrada al estilo de Él, no al estilo nuestro, al estilo del Señor, ¿no? Bien, vamos al versículo 11. Estamos en el capítulo 10 de Éxodo, ¿vale? Dice, no será así. Esa fue la respuesta de Faraón. Fíjate que la oferta que le da el Eterno a Faraón es: me tienes que dejar salir a mi pueblo con todo. Y Faraón, ¿qué hace? Endurece una vez más su corazón, se resiste y dice, pues no, lo siento, pero no. ¿Cuántas veces, no sé, vosotros en vuestro trabajo, el que tuviera un jefe, ¿no? Y le hacías una proposición y le decías, mira, que este día necesito una fiesta para hacer, el día de fiesta para hacer algo, lo que sea, tu jefe te dice, no, lo siento, pero va a ser que no, porque hay mucho trabajo para aquí, para allá, lo que sea. Pues lo mismo estaba haciendo con Faraón, le estaba diciendo, la oferta que me da tu Dios invisible no me vale. Dice Faraón, id ahora solo los hombres y servid al Eterno, porque eso es lo que habéis pedido. Y los echaron de la presencia de Faraón. Así que Faraón, ¿qué quería hacer? Que él quería asegurarse de que si salía una parte del pueblo de Israel a celebrar fiesta, la otra parte se quedaba y así sabía que la que salía iba a volver, los hombres iban a volver, ¿no? Si él se quedaba con las mujeres, con los niños, con los ancianos, entonces él sabía que eso le aseguraba que volvieran y seguiría teniendo sus esclavos. Pero el Eterno no quería eso, no era el plan, ¿no? El plan, como hemos dicho, es que todo el pueblo saliera a celebrar al Señor. Así que si nuestras esposas, por ejemplo, poniendo el caso de este versículo, nuestros hijos no van a venir a celebrar fiesta al Eterno con nosotros, pues estamos celebrando en cierta manera una fiesta incompleta como familia y tenemos que ser conscientes de que la meta es que toda la familia se una a celebrar al Señor. ¿Por qué? Porque el plan del enemigo de Satán es ese, es dividir las familias, y Faraón fue un instrumento muy usado en ese momento, en esos planes del enemigo, y él tiene dos cosas que quiere hacer. Primeramente, dividir la familia para que una parte se vaya por otros caminos, ignore los caminos del Señor, y la otra es apartar a los niños de los caminos del Señor, de los cultos, de las reuniones, de la palabra, de las experiencias con el Eterno. Eso es lo que él busca, cortar las generaciones. Sin embargo, antes hemos visto que Dios es Dios de generaciones, de generación en generación se quiere manifestar en nuestras familias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos las celebraciones de los judíos, ¿no? Ellos han aprendido mucho de esto, y por ejemplo ellos siempre tienen diseñados, por ejemplo, un Shabbat, ¿no? Cuando ellos celebran un Shabbat o una Hanukkah, vemos que ellos involucran a sus hijos siempre en esa celebración, para que sea una celebración familiar. Los niños desde pequeñitos en una familia judía, ellos ya nacen
y ya crecen sabiendo que el viernes por la tarde al caer el sol es Shabbat, hay ciertas cosas que no se van a hacer en su casa y hay ciertas cosas que sí que se van a hacer en su casa. Y cuando viene una fiesta del Eterno, lo mismo. Crecen con ese ambiente. Nosotros jugamos muchos con una desventaja y es que no han crecido nuestros hijos en ese ambiente, ¿no? Pero los judíos también usan mucha simbología, ¿no? Por ejemplo, cuando usan las velas o usan los panes, les están dando una enseñanza a sus hijos acerca de ese Dios invisible, pero de cosas en las cuales ellos les sirven al Eterno y por qué les sirven, ¿no? Y cómo el Eterno también contesta las oraciones de su pueblo, ¿no? Bueno, vamos a ver que esto no es solamente cosa de la Torá o del Antiguo Testamento, porque ahora hemos visto versículos hasta ahora del Antiguo Testamento respecto a esto de las familias. Vámonos a Yeshua, en Marcos 10, versículos 13 al 16. A ver qué dijo Yeshua. Dijo así. Voy a ver un poco. Dice, y le traían niños para que los tocara. Y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Yeshua vio esto, se indignó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino del Padre de Dios. En verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él, y tomándolos en sus brazos los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Así que lo primero que vemos aquí es que había, por donde Yeshua iba, habían familias, había gente que le oían y entendían que sus hijos también tenían que recibir algo de Yeshua. Y dice que los acercaban, se los traían a él y que él los tocaba, más adelante en el versículo dice que los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Así que entendemos que nuestros hijos tienen que ser tocados por Yeshua, tienen que ser bendecidos por Yeshua, como él no está físicamente aquí ahora, sí que por medio de su Ruach de santidad, por su Espíritu Santo, tienen que ser tocados. Así que tenemos que facilitar esos encuentros también de nuestros hijos con Yeshua y con su Ruach de santidad para que tengan su experiencia personal. Aquí lo que estamos viendo es que por donde pasaba Yeshua, no solo los padres, no solo la gente mayor tenían experiencias con él, sino que también hasta los niños. Y vemos como los discípulos, hay un momento en el cual dicen, no, los niños no, que esto se está poniendo ya muy atareado, no, solamente adultos. ¿Y qué hace Yeshua? Dice que se indignó, se enfadó, o sea, quiere decir que él sabía la importancia, lo importante que es que los niños se acerquen a Yeshua, que tengan su espacio para tener su experiencia personal con Yeshua, ¿verdad? Así que Yeshua dice que quiere tomar en sus brazos a cada uno de tus hijos y de tus hijas, familia, en esta noche. Porque Él quiere bendecirlos, Él quiere poner sus manos a través de su ruaj en las vidas de tus hijos. Quiere sellarlos, quiere guardarlos de este mundo de corrupción en el cual estamos viviendo. Amén. Muy bien, vamos a la segunda aliyá, la segunda porción de la parashá. Empezamos en el versículo 14, seguimos en el capítulo 10 de Éxodo y hablamos un poquito de plagas. Aquí. Bien, dice, y subieron las langostas sobre toda la tierra de Egipto y se asentaron en todo el territorio de Egipto y eran muy numerosas estas langostas. Nunca ha habido tantas langostas como entonces, ni las habrá después. Es impresionante. No sé si habéis visto, no hace mucho, creo que fue el año pasado que hubo, o el otro, que hubo durante la pandemia una plaga de langostas por ahí por África, ¿recordáis? La plaga esa impresionante. Y es impresionante ver esas imágenes. Pero sin embargo, aquí está escrito en este versículo que eso no es nada comparado con lo que pasó en el territorio de Egipto. O sea, allí fue tan abundante el número de langostas que subieron sobre la tierra de Egipto que yo me imagino que aquello, el suelo era como una alfombra. Donde pisaras no había un centímetro cuadrado de tierra seguramente que se viera. Era toda una alfombra de langostas, toda una inundación impresionante, ¿verdad? Dice que nunca más después habrá. Entonces, comparando esto con otra profecía también en el libro de Joel 2.2, que nos hace una referencia a una invasión de langostas en la tierra
dice de Israel, en algún momento dice: día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, como la aurora sobre los montes, se extiende un pueblo grande y poderoso, nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por años, por muchas generaciones. En esta traducción no lo pone de las langostas, pero está hablando de langostas y nos habla acerca de que en la plaga de Moisés de Egipto se habla de que seguramente fue una especie de langostas, y en la profecía de Joel nos habla acerca, recordáis lo de el revoltón, en Joel 1.4, lo voy a leer, dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado, ¿no? Y bueno, hay diferentes, a veces, interpretaciones bíblicas en cuanto a los rabinos, cuando hablan de las langostas, tanto en la Torá como aquí en el profeta Joel. Una de que es sobre Egipto, y una plaga que vino sobre Egipto, y la otra sobre la tierra de Israel, ¿no? Luego habrá incluso, porque esa es otra cosa también interesante ver, que las 10 plagas que hay en Éxodo, en Egipto, se van a repetir en los tiempos finales, ¿no? En Apocalipsis hay varios escritos donde tú ves que casi todas las plagas, prácticamente, hay algún versículo donde está citado algo similar que ocurrirá en el futuro, en los tiempos finales, cuando venga ese tiempo final de la ira de Dios, ¿vale?, sobre la tierra. Vamos a ver Apocalipsis 9:1-4, que dice: el quinto ángel tocó la trompeta. Bueno, ahí corto un trozo, voy al versículo 3, dice: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Quiénes son los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes? Aquellos que no tienen a Yeshua como su Salvador, ¿verdad? Aquellos que no guardan Torah, que no guardan Shabbat, aquellos que no han entendido realmente dónde está el lugar de protección del Eterno, ¿no? Estaba, no sé si ya, sí, creo que era en el devocional de esta mañana que lo decía, que el pueblo de Israel vivía, mientras estaba en Egipto, recordáis, en la tierra de Gosén. Curiosamente, cuando Jacob viene a Egipto con su familia, Faraón, por medio de José, le concede la mejor parte del territorio a Jacob. Es muy interesante eso. No le da la peor parte, le da la mejor parte. Y resulta que en el hebreo, cuando tú coges la palabra de Gosén en hebreo y la palabra Yeshua, tienen el mismo valor numérico, que significa salvación. Así que Gosén fue la tierra de salvación para el pueblo de Israel cuando estaban en la cautividad en Egipto, ¿verdad? Y esto en los últimos tiempos se va a volver a repetir. El Eterno tiene su Gosén preparado para su pueblo, aquellos que tienen el sello de Dios en sus frentes. Y el sello de Dios en sus frentes es cuando tú tienes la Torá revelada en tu mente y en tu corazón, cuando tú guardas la palabra del Eterno. Vámonos al versículo 22 ahora, Éxodo 10:22. Dice, y aquí es algo muy interesante: extendió Moisés, su mano hacia el cielo, y dice que hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. ¿De qué nos habla esto? Estas tinieblas. Primero tenemos que conectarlo con el pasado. Recordad, esta noche estamos hablando de pasado, presente y futuro. En el pasado estamos hablando de cuando la tierra, en Génesis 1:1, ¿recordáis cómo estaba antes de la creación? Vacía, desordenada, tinieblas, estaba todo fatal, todo boca arriba, por causa de esa rebelión que había habido, se dice, de Satanás cuando había sido echado del cielo, y estaba todo patas arriba, y el Señor tiene que poner todo orden y empieza por traer luz, ¿no? Y dice: hágase la luz. Pero ahí había tinieblas. Y entonces aquí ahora hay un juicio sobre estas tinieblas, porque había uno de los dioses principales que adoraban en Egipto, estaba involucrado con este tema, y entonces el Eterno trae esas densas tinieblas, esos 3 días, dice por 3 días, 3 días de tinieblas, que también nos están hablando de la muerte y resurrección
al tercer día del Mesías, de Yeshua, ¿verdad? Cuando acabó el Shabbat semanal. Cuando él muere, son 3 días también. Así que ahí hay tinieblas. Hay algo muy interesante que yo estaba escuchando esta mañana, una enseñanza que estaba hablando, y estaba hablando acerca de un eclipse que sucederá en 2027. El 2 de agosto, perdóname, lo tengo por aquí apuntado, el 2 de agosto de 2027. Hay varios eclipses que vienen en los próximos años, eclipses de luna, eclipses de sol, lunas rojas, pero el 2 de agosto de 2027 he previsto un eclipse total de sol. Y sabéis que cuando hay un eclipse total de sol, si no es en toda la Tierra, evidentemente es por donde pasa el sol, ¿vale? Hay un momento en el cual se cruza la luna, entre la Tierra y el sol, se cruza la órbita de la luna, tapa el sol y hace eso que lo que proyecta hacia la Tierra, hay una zona de la Tierra que se queda 100% prácticamente oscura. ¿Sabéis cómo es un eclipse de sol total? ¿Vale? ¿Sí? Entonces, por donde va pasando el sol, sucede eso. Creo que fue como al principio de la pandemia, que hubo uno muy famoso de eclipse de sol que atravesó Estados Unidos de punta a punta. ¿Recordáis ese eclipse? ¿Alguien lo recuerda? No sé si alguien lo recuerda. Que esto, vale. Pues el 2 de agosto de 2027 está previsto que deje Egipto completamente a oscuras ese eclipse. 2027. Egipto volverá a experimentar esas tinieblas, esa oscuridad por causa de ese eclipse de sol. Y justo antes de ese eclipse habrá una tétrada de lunas rojas otra vez. ¿Recordáis que hace unos cuantos años, creo que fue como 2014 o por ahí, que hubo aquellas 4 lunas rojas que coincidieron con 4 fiestas del Señor? ¿Alguien recuerda? Pues esto se va a volver a repetir. Lo que pasa es que en esta ocasión creo que no coinciden con la fiesta del Señor. Pero ahí tenemos las señales en los cielos, ¿no? De las que hablaba Yeshua en los últimos tiempos, ¿no? Señales que van a suceder manifestando y augurando que vienen juicios de Dios sobre la tierra, ¿no? Igual que estuvo haciendo aquí el Eterno con el pueblo con el país de Egipto, con Faraón y con los egipcios. Él tuvo que traer todas esas plagas, y en el versículo 23, en el siguiente, dice cuando hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto. Pero aquí hay que recalcar una cosa: dice en toda la tierra de Egipto, menos Gosén. Gosén, ahí no debería de haber tinieblas, porque allí ninguna de las plagas tocó Gosén. Recordad eso. En el versículo 23 dice: no se veían unos a otros, nadie se levantó de su lugar por 3 días, ni para hacer pipí, popó, papá y todas esas cosas. O sea, tuvo que ser eso. Nadie, todo el mundo paradito ahí en su sitio, porque era imposible discernir nada. Y además esas tinieblas tenían que ser intimidantes, ¿imagináis? O sea, tenía que ser de tal grado que te dejaba como paralizado, que no podías moverte. De hecho, dice que nadie se levantó de su lugar por 3 días, pero todos los hijos de Israel que tenían, ¿alguien lo está leyendo? Luz en sus moradas. Eso nos está dando a entender que Yeshua la luz del mundo estaba presente ahí en Gosén, mientras la plaga esta tremenda de tinieblas estaba cayendo sobre Faraón y sobre todo su pueblo en Egipto. Así que esas tinieblas no fueron de esa clase de tinieblas que nosotros pues podemos conocer como la oscuridad, ¿no? Cuando todo está muy oscuro, cuando no hay luz. Porque es que aunque intentaran encender luz un fuego en aquel momento, ni aunque encendieran un fuego no emitiría luz, porque era una tiniebla súper densa, algo que no permitía que ni una gota de luz penetrara en Egipto. Eran tinieblas densas, compactas, de manera que todo el mundo quedó ahí como aislado. Era realmente algo impresionante. Tuvo que ser algo impresionante, ¿no?, vivir eso. Así que estaban todos ahí quietos y, como decía antes, esto tuvo que ser muy similar a lo que el estado en el cual estaba la creación antes del primer día, ¿no?, de la creación del Señor, cuando Él dijo hágase la luz, ¿no? Así que nosotros somos hijos de la luz. Y la gente que te rodea por ahí por la calle que no tiene a Yeshua, sabes lo que son, ¿no? Hijos de las tinieblas. Y ellos están esclavizados por las tinieblas, ¿no? Y eso nos tiene que hacer conscientes de que hay 2 reinos espirituales, porque a veces
caminamos por la vida y perdemos esa conciencia. Tratamos a la gente a nuestro alrededor de una forma natural sin discernir lo espiritual, pero tenemos que entender que hay un reino de la luz y un reino de las tinieblas, donde están esclavizados ahí la gente que nos rodea, la mayoría, ¿no? Entonces, Pedro mismo reconocía esta realidad, lo decía en 1 de Pedro 2:9. Él decía: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice anunciar las virtudes de aquel. ¿Quién es aquel? Yeshua. Cuando nosotros predicamos a Yeshua, estamos trayendo la luz del mundo a la gente que anda en densas tinieblas. Y esas densas tinieblas están en las personas, en sus corazones y en sus mentes. Tú lo ves cuando ellos hablan, cuando ellos se expresan. Ves que son incapaces de entender muchas cosas que tú las entiendes de una manera fácil, pero es porque tú tienes a la luz del mundo dentro de ti, ¿verdad? Así que nosotros somos llamados a anunciar las virtudes de Yeshua a este mundo. En Colosenses 1:13 dice: porque Él, Yeshua, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Yeshua nos sacó de Egipto y nos metió en Gosén. Y de Gosén nos llevó a ese éxodo, nos está llevando por un desierto donde hay serpientes y escorpiones, pero el Señor nos guarda de que nos dañen, y nos está llevando rumbo hacia Israel, hacia la tierra prometida, donde muy pronto estaremos con Él allí, reinando por 1000 años, ¿verdad? Ya tengo muchas ganas de estar ahí con Él. Ahí, vamos ya con la tercera liyá, ya nos queda menos de media horita. Vamos con Éxodo 10:26. Solo coger este versículo que dice: por tanto también nuestros ganados, volvemos a la historia de antes, cuando aún sigue la lucha ahí, ya han pasado ahí ya alguna plaga más, y la lucha sigue, ¿no? Porque el faraón se niega a dejar ir al pueblo, y Moisés sigue diciendo de parte del Eterno que se tienen que ir todos juntos. Y aquí, una vez más, Moisés le reitera a Faraón y le dice: por tanto también nuestros ganados irán con nosotros, ni una pezuña quedará atrás, porque de ellos tomaremos para servir a Yud-Hei Vab-Hei nuestro Dios, y nosotros mismos no sabemos con qué hemos de servir a Yud-Hei Vab-Hei hasta que lleguemos allá, ¿no? Así que si algo yo veo de este versículo, por ejemplo, es perseverancia, que es lo que necesitamos también los creyentes. Aunque las cosas se pongan difíciles a nuestro alrededor, nosotros tenemos que ser de los que perseveramos. Perseveramos en obedecer al Eterno, perseveramos en obedecer su palabra, sus mandamientos. Porque aquí decía Moisés a Faraón: mira, yo no sé lo que me va a pedir el Eterno cuando yo llegue allí al desierto a celebrarle fiesta, pero yo sé que Él me está pidiendo que me lo lleve todo para allá. Y hasta que tú no cedas, no voy a parar de perseverar en pedírtelo hasta que tú digas: vale, vete con todo.